días. Les agradezco su asistencia. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a esta charla magistral, pero que está enmarcado dentro de los programas de actividad de inauguración del año académico posgrado. Son una serie de actividades, ¿cierto?, para dar inicio, ¿cierto?, un poco tarde, ¿cierto?, en el año, a las actividades de posgrado a nivel de facultad. Esto implica, ¿cierto?, que tanto el doctorado en sistemática biodiversidad, el doctorado en marea, adelante, por favor, el doctorado en oceanografía y los 4 programas de magíster que tiene la facultad, todos ellos acreditados, ¿cierto? A través de este acto van a dar cierto inicio a sus actividades. En primer lugar, ¿cierto?, quisiera, aparte de agradecer su presencia, invitar, por supuesto, a nuestra decana a unas palabras iniciales. Bueno, buenos días. Agradezco nuestra visita a todos los directores del departamento, a los académicos, directores de programa, posgrado, como bien dijo el doctor Rodríguez, para dar inicio al año académico de posgrado. Hoy damos inicio en forma presencial, lo cual realmente es bastante grato, al año académico de posgrado en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, y con ello extendemos entonces un cordial saludo a nuestros colegas, ustedes, los estudiantes que nos acompañan hoy día. Ustedes pertenecen a la facultad que tiene un origen en el Instituto de Biología, en el año de 1930. Hoy llevamos el legado de los académicos de la Universidad de Concepción, desde las primeras décadas de 1900, con las primeras cátedras de botánica farmacéutica en 1919 y zoología médica de 1924. Nuestra facultad, actualmente conformada por los 3 departamentos de botánica, oceanografía y zoología, administrando las 3 carreras de biología marina y la carrera de bioingeniería, ITMA, como la conocemos y le damos con mayor cariño. Ahora, la facultad tiene 7 programas de posgrado, que son los doctorados de sistemática y biodiversidad, doctorado de marea y el doctorado en oceanografía. 3 programas de magíster de botánica, zoología, oceanografía y pesquería. Tenemos en esta oportunidad con nosotros al doctor Francisco Gosinovich para inaugurar este año académico, y le agradezco gentilmente que accediera a esta invitación. Yo soy el profesor Gosinovich, es biólogo evolutivo, pionero, que desarrolló un nuevo paradigma y enfoque científico integrando la fisiología, el medio ambiente y la biogeografía como disciplinas que aportan a un concepto que actualmente se conoce como la biología integrativa. Asimismo, ha dado pruebas contundentes de contar con una comunidad científica que lo reconoce y lo valora, no solo por sus hallazgos y brillantes estudios, sino también porque ha dado una mirada en el largo plano al orientar su trabajo académico hacia la sociedad, mereciendo y siendo con ello reconocido con el Premio Nacional de Ciencia en el 2020. Hasta hoy no sigue aún las condiciones que todos sabemos, tenemos bastantes condiciones de restricciones sanitarias. Por lo tanto, me gustaría que a futuro, cuando las condiciones estén más, digamos, con bajos índices de infección, podamos compartir un café y poder compartir todo lo que significa los avances que cada uno de ustedes aporte y engrandece a nuestra facultad. Muchas gracias. A continuación, se dejo con usted al presidente del Comité de Posgrado, el doctor Cristian Hernández, para que dé una. Primero, quiero agradecer que hayan asistido el día de hoy. Y segundo, quería tratar de entregar mi muy breve presentación. De hecho, son 3 diapos. Pero más que nada, a pesar de que lo pensé de varias maneras, me di cuenta que en realidad la manera más simple es decir que hoy en día tenemos presente a un académico y yo lo voy a presentar en contexto muy personal, y en realidad lo voy a presentar en muchos otros aspectos que tienen que ver con su trayectoria académica. Para el posgrado de la Universidad de Concepción siempre ha sido una tradición traer a alguien destacado en el área de la investigación,
que le aporten su conocimiento a nivel nacional e internacional. Y este año una discusión ardua entre todos los directores de posgrado de la facultad que conforman el comité de posgrado y la decana, nos dimos cuenta que teníamos que traer a alguien que nuevamente realizara lo que significa la formación de posgrado. Y en ese caso, obviamente, llegamos a una conclusión obvia que era Francisco Bocino. En ese marco, igual, fue una discusión que a nosotros en particular nos agradó mucho, porque Francisco Bocino fue parte de mis formadores de posgrado, y quizás la cosa que quisiera destacar más, sobre todo para los estudiantes de posgrado que están presentes acá, que fue la primera cosa que creo que valoré muy bien cuando entré al programa de doctorado, y que fue lo más importante académicamente para mi vida, fue el día que me di cuenta, gracias a él, que no sabía nada. Y ese día que me di cuenta que no sabía nada, literalmente nada, y que sin embargo trataba de argumentar con él y sus instructores y ayudantes, y no me salía, y ese día cambió todo. El día en que me di cuenta que desde el desconocimiento y aceptarlo, era capaz de tener una formación de posgrado. Y eso no lo he soltado jamás. Y el día que diga, me la sé, ese día se acabó mi carrera académica. Y yo creo que esa fue la formación más importante, más allá del tema ecofisiológico y todo ese tema, que obviamente es súper relevante. De hecho, no solamente en ese aspecto, por ejemplo, también me llamó la atención en cuanto a reconocimiento, estos reconocimientos que no son formales, el llegar este año a visitar una universidad en Inglaterra, encontrarme con un colega que yo admiro en Inglaterra y que me dice, mira, tengo este libro donde estamos viendo estas cosas. Y veo el título del libro, veo el autor, Francisco Bocino. Y yo digo, ¿por qué pasa esto? Siempre desde la generación del conocimiento, que Francisco Bocino nos ha formado una serie de generaciones. Nosotros estamos tratando, en cierta manera, de replicar algunos aspectos de su vida, no todos, algunos aspectos que nos parecen muy valorables, y tratar de entregarlos también a ustedes como estudiantes de posgrado. La facultad tiene una historia bastante importante en términos de formación de posgrado. De hecho, desde el año 1982 que se está haciendo formación de posgrado fuerte con la generación de los primeros programas de posgrado en el área de la oceanografía. Y hoy en día, como mencionaba la decana, tenemos el orgullo de tener 7 programas de posgrado en la facultad, todos acreditados, lo cual es un logro muy importante para un grupo académico que obviamente se esfuerza día a día por hacer lo que aprendimos a hacer. Desde el desconocimiento generar nuevo conocimiento. Son programas de posgrado que hoy en día son muy valorados a nivel nacional e internacional, se han posicionado de una manera que yo creo que ha sido muy buena desde el punto de vista de que estamos enfocados en la formación de los estudiantes. Y la formación de los estudiantes que queremos desarrollar es una formación de estudiantes que tiene que ver con una horizontalidad desde el punto de vista del conocimiento. Somos iguales en la medida que logramos conversar tópicos que tenemos un conocimiento base. Y de ahí nuevamente la importancia de reconocer el desconocimiento para poder llegar a conversar. Y hay aspectos que sin duda tenemos que seguir desarrollando. Y aquí me refiero sobre todo al contexto de la integración como programas de posgrado y estudiantes. Y por eso es tan importante lo que decía la decana. Ojalá pronto, cuando nos permita todo este sistema COVID, hacer un buen cóctel, asado, café o lo que sea, y podamos juntarnos a conversar, es fantástico. De ahí han salido ideas fantásticas. Así que es un tema que tenemos que retomar, que el COVID, estallido social y otros aspectos de nuestra vida social en Chile nos han quitado un par de años, y que obviamente para mí como director de los programas de posgrado de la facultad es un tema que suena trivial, pero creo que es súper relevante rescatar, que es en el fondo reconectarnos como personas para poder ver lo entretenido que es estar haciendo formación de posgrado. Eso era lo que quería decir. Si todo lo dejo con Enrique, que va a hacer una presentación más formal de Bueno, voy a utilizar, ¿cierto?, esta biografía ya oficial del doctor Bocino, que puede de alguna forma resumir eso. Vamos a dar unos segundos para que excelente. Bueno, el doctor Francisco Bocino es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es el investigador principal y subdirector del Centro Basal de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, y también subdirector del Centro UC Síndrome de Down. Su línea de investigación se centra en el área de la biología integrativa y la fisiología ecológica, reuniendo una diversidad de disciplinas que se complementan entre sí para desentrañar
las complejidades de la biología. En su quehacer incorpora diferentes ciencias como las matemáticas, la física y la química. Trabaja con tipos de organismos y niveles de integración biológica que van desde la biología molecular y celular hasta la biología de comunidades y ecosistemas. Autor de más de 350 artículos científicos de corriente principal y de 5 libros en su especialidad y de extensión, además, para niños. Ha sido director de tesis de más de 35 estudiantes de posgrado y de 20 postdoctorados. De hecho, la postdoc número 20 es la doctora Crisel Cavier. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias y de la Academia de Ciencias de Latinoamérica. Recibió subvenciones, premios y becas por la Universidad de Chile, la Fundación Andes, la Carnegie Institution, CONICET, FIAT, la Fundación Guggenheim. Además ganó el Premio Scopus, la Medalla al Mérito Científico y Cultural de la Comunidad Croata, el Premio a la Excelencia de la Sociedad de Ecología de Chile y el Premio Atenea por la Universidad de Concepción, entre otros. Fue galardonado, ¿cierto?, con el doctor honoris causa por la Universidad Austral y el año 2020 recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Con ustedes, el doctor Lucena. Bueno, muchas gracias decana, muchas gracias a todos ustedes, Enrique, a todos los amigos de tantos años que puedo ver acá, compañeros de aventuras, de pelotas, de fútbol, de muchas cosas. Y claro, mi postdoc número 20 es un honor tenerla acá. Estoy picado porque está acá y no está conmigo. Contratar una pelea. Bueno, quiero obviamente agradecer por la invitación que me hizo Enrique Rodríguez a presentar esta charla. Me siento sumamente honrado y agradezco, por supuesto, a la universidad por esta oportunidad de poder contarles lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Voy a tratar de hacer una historia corta de qué hemos hecho, en el tiempo y qué es lo que estamos haciendo ahora. Si alguien tiene alguna pregunta cortita, así bien específica, por favor interrumpa en el momento, o si no, dejamos las preguntas para el final. ¿Funcionamos bien así, no? Sí. Okay. Bueno, antes que nada quiero hacer una nota de jerga profesional. Cuando yo diga yo, estamos hablando de nosotras y nosotros. Cuando digo nosotras o nosotros, estoy hablando de ellas y ellos. Un laboratorio, bueno, los académicos más viejos ya lo saben, ¿no? Los más jóvenes no probablemente, pero uno tiende a hablar de yo cuando en realidad no es yo. Somos muchos lo que uno hace en un laboratorio. Entonces, quiero dejar esto claro y aprovechar de agradecer a mucha gente que ha estado trabajando en el laboratorio durante mucho tiempo conmigo. Cuando está hablando de los lazos invisibles en la naturaleza, esto no es una idea mía. De hecho, hay un libro para niños que se llama Los lazos invisibles en la naturaleza, que muchos de ustedes conocen. Pero hay dos cracks para mí subvalorados. Uno es Nikola Tesla, un serbio-croata, quien inventó la corriente alterna y nació en Serbia, en Croacia, ahí se pelea en donde nació en la ex Yugoslavia, digamos. Y este señor estudió física, estudió ingeniería electrónica, estudió ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, no terminó ninguna carrera. Y se fue a Estados Unidos a trabajar y es probablemente el cerebro, pues estoy hablando de los lazos invisibles, de los autos eléctricos hoy en día. Y este otro señor, que todos conocen, tipo rudo, ¿no? Que probablemente Nietzsche decía que los hilos invisibles son las amarras más fuertes que existen en el conocimiento, lo que uno no ve. Y probablemente todos estamos amarrados por hilos que son invisibles aquí, de una u otra forma, que ni sabemos. Para poner un poco de contexto a lo que yo voy a hablar, estamos hablando en el sentido genérico de biodiversidad. Y ustedes saben mejor que yo probablemente que generalmente se habla de que existen 3 tipos de biodiversidad.
La biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. Frente a lo cual yo me niego, pero hay más. Y hay una más, que bueno, para mí es la más interesante, y para algunos de ustedes que están aquí, que conozco lo que hacen, por supuesto. Probablemente hay una más interesante, que es la diversidad fisiológica. Generalmente uno asume que, qué sé yo, la temperatura corporal de los mamíferos es 37 grados más o menos cero. Eso no es cierto. No es cierto. La temperatura corporal de los mamíferos puede ir entre 34 y 38 grados. Una tremenda variabilidad. Entonces, la diversidad fisiológica, el estudio de la diversidad fisiológica y sus consecuencias ecológicas y evolutivas es lo que ha motivado la investigación del laboratorio nuestro durante muchos años. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa entender la variabilidad, la diversidad de los atributos fisiológicos a nivel interespecíficos, mirando lo que es la homeostasis, o sea, la mantención constante de funciones que se supone que son variables, el rendimiento, o lo que en inglés se conoce como performance, ¿cierto? Y la tolerancia, las capacidades de tolerancia del organismo a los cambios ambientales. Pero, ¿qué tipo de cambios ambientales? Por ejemplo, cambios en el ambiente biótico externo, como la calidad de alimento o la presencia de depredadores, el cambio abiótico externo, temperatura y agua, y el ambiente interno, lo que ocurre durante el tiempo como hormonas y edad. Ustedes probablemente van a ver que yo tengo un sesgo potente, que yo hablo de animales, y es porque acabo de ver a Loel Caviere aquí, que probablemente él yo puedo poner un dibujo de una plantita y va a ser exactamente lo mismo. Puedo poner aquí, no sé, una planta altoandina y es exactamente lo mismo. ¿Okay? Esto es lo que hace Loel en la diversidad fisiológica, pero lo hace con plantas. ¿Okay? Pero sin olvidar nunca que detrás de todo lo que estamos observando hoy por hoy, en la interacción del organismo-ambiente, hay una historia detrás, que es una historia evolutiva, que mucho de lo que observamos tiene que ver también con una historia evolutiva que está detrás de los organismos que estamos mirando, que tenemos que estar conscientes de que estamos mirando. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos interesa? Creo que nos interesa conocer, nos interesa estudiar, o nos ha interesado durante muchos años, y es probablemente la pregunta que nos ha guiado durante mucho tiempo, consciente o inconscientemente. Probablemente ustedes como estudiantes graduados les va a pasar exactamente lo mismo. Consciente o inconscientemente nos interesa entender cómo los animales caminan en la cuerda floja entre la estabilidad, entre mantenerse en un ambiente cambiante. Y esto es antes de los tiempos actuales. Eso es una pregunta que estaba ahí. ¿Cómo mantenerse constante en un ambiente que varía mucho? O condiciones ambientales que varían mucho. O los mismos organismos que varían mucho en el tiempo. ¿Okay? Entonces nos interesa entender el rol en la interacción entre el organismo y el ambiente, y con la pregunta detrás, ¿qué es lo que permite que algunos animales o plantas o bacterias o lo que sea toleren ambientes extremos y variables mientras otros no puedan hacerlo? Como que un organismo pueda bajar a la fosa de Antofagasta y vivir ahí y otros no. ¿Qué características tienen esos organismos? Es una pregunta súper interesante. Ahora, ¿cómo los animales pueden mantener la función y desarrollar, si es que pueden, cuando el ambiente cambia rápidamente? Y esto tiene que ver con lo que nos está ocurriendo hoy día. Un ambiente que está cambiando, ¿cómo los animales pueden mantenerse en sus funciones vitales en un ambiente que está cambiando muy rápidamente? Así, ¿cómo pueden caminar en esa cuerda floja entre estabilidad y cambio en un ambiente que está cambiando muy rápidamente, más rápido probablemente que los organismos son capaces de cambiar? Bueno, entonces tenemos un esquema de operación, que es lo que hemos hecho durante muchos años en el laboratorio, en diferentes laboratorios, primero en la Universidad de Chile, después en la Universidad Católica. Entonces tenemos un genotipo, ¿cierto?, que especifica un fenotipo. Este fenotipo tiene un rendimiento, en este caso puede ser un rendimiento conductual, un rendimiento fisiológico. ¿Ok? Y este rendimiento, o performance, o homeostasis, o tolerancia, es la interacción que se genera entre el fenotipo y el ambiente. Un ambiente físico, químico, biótico. ¿Ok? Y en función de que tan bien le va a este organismo en esta interacción, uno va a observar cambios en las respuestas en atributos de historia de vida, medido como sobrevivencia, medido como fecundidad, por ejemplo, éxito reproductivo. ¿Ok? En definitiva, la ecuación darwiniana o el fitness. ¿Ok? En función de eso, uno tiene dos tipos de respuestas. Una respuesta ecológica, por ejemplo, respuesta numérica,
respuesta en rango de distribución, ¿okay? O respuestas poblacionales, o una respuesta evolutiva, que pueden ser cambios en la frecuencia alélica de las poblaciones. Y uno puede tener cambios evolutivos rápidos, de una generación a otra, o 2 o 3 generaciones. ¿Okay? Y este es entonces el esquema de trabajo con los cuales nos hemos movido durante mucho tiempo. Con una visión detrás, que no es muy original, sino que viene de este señor, que es Nico Tinbergen, premio Nobel, ¿cierto? Junto con Konrad Lorenz, un etólogo, ¿cierto? Que nos hablaba de que uno en biología puede tener dos aproximaciones. Uno, primero, mirar las causas próximas, que son las explicaciones del cómo. ¿Ok? ¿Okay? Si uno observa un fenómeno y dice, bueno, ¿cuáles son las causas próximas que nos expliquen ese fenómeno? ¿Ok? Que son los estímulos ambientales que gatillan una conducta. Y ahí están los mecanismos genéticos, los moleculares, los fisiológicos, estructurales, que subyacen a la conducta o al rendimiento. O al rendimiento. Y por otro lado, habla de las causas últimas o las consecuencias, que son las explicaciones del por qué uno observa lo que observa. ¿Ok? Que están enfocadas en los significados ecológicos y evolutivos del rendimiento del fenotipo que estamos viendo. Entonces, Nico Tinbergen nos dice que uno puede hacer dos tipos de preguntas. Una asociada a las causas próximas del fenómeno que observamos y otras son las consecuencias del fenómeno que observamos. Y eso obliga a moverse entre diferentes niveles de integración y a sacarse de la cabeza esto de que no, yo soy zoólogo, yo no trabajo en biología molecular. No, lo que importa es la pregunta. No, yo soy ecólogo, yo trabajo con pala y picota. No, depende de la pregunta. Si la pregunta es interesante, habrá que hacer PCR, aunque sea una lata. Pero, o si uno no la hace, lo que hace es conversar con un colega y convencerlo de que es interesante la pregunta. Mira, qué interesante. Y funciona. Funciona. Porque a mí, por favor, no me pasen una pipeta, porque lo más probable es que me termine clavando en el ojo. Entonces, cosas que hemos hecho en el laboratorio. Por ejemplo, esta interacción. Un pájaro se come una fruta. Hola. Este pajarito se está comiendo una fruta. Pero si yo le pregunto a un botánico, ¿qué es una fruta? Un botánico que es un poeta me va a decir, una fruta es una presa que quiere ser consumida. ¿Por qué una planta va a gastar esa cantidad de energía para hacer fruta? ¿Para qué? Bueno, para que se la coma. ¿Y por qué se la va a comer? Porque va a ayudar a la reproducción. ¿Ok? Y esas son las consecuencias. Pero para que se la coma este pajarito, esos frutos tienen que tener ciertos atributos. Y esas son las causas próximas. Por ejemplo, ¿como qué? Como que este pajarito sea capaz de digerir esos frutos. Tengan las maquinarias metabólicas, las maquinarias enzimáticas, las maquinarias moleculares, que sean capaces de digerir esos frutos, porque si no los tiene, no se va a comer. Por lo tanto, no va a dispersar los frutos. Esa es una de las cosas que hemos hecho en el laboratorio. Entonces están las causas próximas y las causas últimas. ¿Qué hemos hecho también? Hemos mirado algunos fenómenos como la hibernación en pequeños marsupiales que seguimos haciendo. Esto es uno de mis viejos amores, que seguimos haciendo esto, estudiando hibernación y procesos de ahorro de energía en mamíferos. Hemos estudiado usando este organismo regalón que es Octodondeus, endémico de Chile, que ha sido no solo modelo de estudio, sino sujeto de estudio, por varias razones, tanto en ecología, si no lo van a creer, en ecología de comunidad, poblaciones, hasta en biomedicina. ¿Por qué? Porque este ratón tiene el beta-amiloide, que es la proteína que produce el Alzheimer, es casi igual al humano. Tiene una diferencia en 2 aminoácidos. Y eso ha generado que este organismo sea el modelo de estudio para los estudios de Alzheimer, que ha liderado Nivaldo Inestrosa, que no sé si ustedes conocen a nivel mundial. Y nosotros hemos estudiado este organismo en diferentes cosas, desde procesos de nutricionales, energéticos, de termorregulación, digestivo, rango de distribución, en fin, reproducción. Ha sido objeto y modelo de estudio. Sin olvidar, nunca que detrás de todo esto hay procesos evolutivos que nos explican los fenómenos a los cuales estamos observando. Y, más aún, buscando invariantes, buscando generalidades a las respuestas de los organismos. Y esta figura que está acá fue publicada en 1932 por un señor conocido como Max Kleiber, que es la famosa relación de la curva del ratón al elefante entre el peso corporal y la tasa metabólica de la producción de calor,
que este señor descubrió que el exponente era 0,75, probablemente ustedes han escuchado antes. Y de ahí para adelante han tratado de buscar 1000 explicaciones por qué aparece y aparece y aparece el exponente 0,75. Y siguen sin haber una buena explicación al exponente 0,75. No es uno la relación, no es isométrico, es alométrico. Bueno, estos son los tipos de cosas que hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces tenemos en nuestra carrera en el laboratorio 3 periodos de desarrollo histórico. Uno, que es la energética metabólica, la ecología y la evolución de los organismos. 2, el estudio de la diversidad fisiológica y evolutiva. En el último tiempo, ahora, la adaptación de la fisiología ecológica y evolutiva para comprender las consecuencias del antropoceno sobre los sistemas vivos. Ejemplo, las plagas. Y con los humanos, por ejemplo, enfermedades emergentes, como el Alzheimer que yo les decía a ustedes, o el COVID. ¿Okay? Entonces, lo que yo le voy a hablar a ustedes es de esta última parte. Que hemos llegado a esta parte, al punto 3, porque tenemos un carrete, una cantidad de información que hemos acumulado en el tiempo, ¿okay? Que nos permite llegar a ver, tratar de ayudar un poco a entender cuál es la respuesta a los organismos, la biodiversidad o los fenómenos de adaptación en el antropoceno, que es una situación particular donde los cambios ocurren, como siempre han ocurrido, pero a una tasa mucho más rápida, mucho mayor de lo que ha ocurrido antes. ¿Okay? Con análisis a diferentes escalas, ¿cierto? Tenemos de nuevo el esquema de Nico Tinbergen. Nosotros nos centramos principalmente en el rendimiento del organismo entero, ¿ok? Pero detrás de eso están las causas próximas, que son los atributos subordinados, y por otra parte las causas últimas, que son los atributos superiores. Esto se ve a nivel de biología celular y molecular, y esto se ve a nivel de ecología e historia de vida. Y aquí, principalmente, fisiología integrativa y ecología del comportamiento. Entonces, si nos calmamos un poco, tenemos un fenómeno hoy por hoy, que es un cambio que está ocurriendo, que es cambio global que afecta a la biodiversidad de los organismos, es un hecho, que no voy a repetir, usted lo sabe mejor que yo, tratando de entender cuál es la adaptación de los organismos en el antropoceno. Hay académicos de estas universidades que trabajan en eso, ¿cierto? Y esto es un experimento natural, un convidado de piedra. ¿Okay? ¿Y cuáles son los drivers, ¿cierto? Del cambio global. Bueno, algunos de ellos, la especie invasora, la pérdida de hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, entre otros. ¿Okay? Y yo le quiero un poco contar algunas cosas que hemos tenido en el laboratorio asociado principalmente a cambio climático porque tiene relación con lo que veníamos haciendo en tiempos anteriores, que es el estudio de las variables físico-químicas que determinan cómo funcionan los organismos. ¿Okay? Ahora, yo era un escéptico del cambio climático hace varios años atrás, pero los datos son clarísimos. Cada vez está más claro, estos son datos de temperatura máxima de verano en el hemisferio norte, y esta es la desviación estándar de la normal, basada en registros del año 51 al año 80, como dice ahí. Y ven ustedes cómo la desviación estándar se ha ido corriendo hacia temperaturas altas. Esto es un hecho, ¿ok? Datos del hemisferio norte. Pero no solamente aumenta el promedio de la desviación estándar en la temperatura en el planeta o en diferentes hemisferios, en algunos lugares sí, en otros lugares más que otros. Esto no es igual en todas partes. ¿Okay? Pero también la variabilidad. E incluso la variabilidad de los cambios de temperatura puede ser más importante en términos de sus efectos sobre los organismos que el cambio en promedio. El aumento de temperatura promedio ambientales sobre los organismos. Y le voy a mostrar resultados que tienden a afirmar ese punto. O sea, tenemos cambios en la variabilidad. Cuando se pasa cierto límite, ahí podemos llegar a tener problemas y tratar de entender cómo las causas próximas, de cómo el organismo responde en esto, y cuáles son las consecuencias de esas respuestas a estos cambios ambientales rápidos y estos cambios en variabilidad. Entonces tenemos preguntas muy viejas y aproximaciones nuevas para tratar de ver si podemos hacer un puente para tratar de entender cuáles son los mecanismos de adaptación en el antropoceno, en una situación nueva que estamos viviendo. ¿Ok? Y bueno, tenemos los marcos teóricos, tenemos las aproximaciones experimentales, pues tenemos los conceptos que nos podemos llevar a hacer predicciones sobre la respuesta organísmica, la respuesta de los organismos como un todo, en el antropoceno. ¿A través de qué? A través de la disciplina conocida como la ecología fisiológica, la ecofisiología o fisiología ecológica, yo lo uso como sinónimo,
la fisiología evolutiva, que es poner en contexto evolutivo la respuesta fisiológica del organismo, que se puede medir, se puede usar genética cuantitativa para hacer estudios de adaptación, estudios de evolución de atributos fisiológicos, y la fisiología térmica, que si estamos hablando de cambio climático, es obviamente lo que uno primero iría a mirar en animales. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué miro? Porque este es un fenómeno complicado, ¿no? ¿Qué miro? ¿Qué cosas? ¿Qué tengo que saber para entender los atributos que promueven la vulnerabilidad del organismo a ambientes cambiantes? Si existe una adaptación o no, adaptación en sentido evolutivo, ¿no? Que el organismo le vaya bien, que se adapte en términos genéticos en el antropoceno. Deberíamos conocer primero cuál es la sensibilidad de los organismos al cambio ambiental. ¿Qué tan sensibles son? Puede que ni lo sean. A lo mejor ni se enteran. ¿Okay? La exposición al cambio ambiental. Puede que el organismo, no sé, ahí abajo, en la fosa, ni saben lo que está pasando arriba. A lo mejor sí por la acidificación, pero no sé si habrá acidificación. ¿No es cierto? Ni están ni enterados de lo que está pasando ahí arriba. Entonces no están expuestos al cambio ambiental. La resiliencia o la plasticidad para recuperarse de las perturbaciones. Claro, a lo mejor estos cambios ambientales generan perturbaciones, pero los organismos se pueden recuperar. Algunos, no todos. Pero deberíamos saber cuáles son los atributos. Y por último, el potencial de adaptación genético, cambios de frecuencias alélicas en las poblaciones que permitan que los organismos se adapten en sentido evolutivo al cambio climático. Estos son algunos, probablemente a usted se le pueden ocurrir otros más. Pero algunos de los atributos que puedan promover la vulnerabilidad de los organismos a estos cambios ambientales rápidos. Y estos señores que son biólogos marinos, aquí hay varios biólogos marinos, no lo digo yo, lo dijeron dos biólogos marinos muy famosos, el señor Denny y el señor Helmut, postularon ya en el año 2010, muy visionarios, que la ausencia de aproximaciones fisiológicas parece ser el primer impedimento para predicciones exitosas de los efectos ecológicos del cambio climático. Y esta frase a mí me encanta porque me cae justo. Entonces, por eso la pongo, porque me conviene. Está bonita, si no, no la pondría. Bueno, ahora, por otro lado, ¿qué tipo de organismos estudiamos? Porque cada uno usa organismos modelos. ¿Qué tipo de organismos podemos estudiar? Bueno, lo que sean más abundantes y más diversos. O sea, si viene una mano de afuera enorme y mete la mano en el planeta Tierra y saca organismos vivos, ¿qué va a sacar? Va a sacar organismos ectotermos. Porque el 99% de las especies del planeta Tierra son organismos ectotermos. O sea, que regula su temperatura vía una fuente exógena de calor. Cuando hablamos de endotermos, estamos hablando de mamíferos y aves. Punto. ¿Okay? La nada misma. El 0,1%. Hay una planta en Australia que es endoterma, un poco. Hay un reptil, hay una serpiente y un poco endoterma. Hay unos atunes que son un poco endotermos, pero no más que eso. ¿Okay? Entonces, el 99% de las especies del planeta Tierra son ectotermas y dependen, sus funciones fisiológicas dependen directamente de la temperatura del ambiente. ¿Okay? Por eso uno dice, bueno, ¿qué estudiamos? ¿Qué tipo de organismo modelo vamos a estudiar? Bueno, tienen que ser ectotermos, que son los mayores organismos que representan la diversidad en el planeta. ¿Y a través de qué? Como primera cosa, decir, bueno, esta es una curva de rendimiento, de performance, que aquí uno puedo poner la actividad de una enzima, o puedo poner la tasa de crecimiento poblacional, o puedo poner la capacidad de escape de una conducta del organismo en función de la temperatura ambiental o temperatura corporal, dado que sea ectotermo. Y la curva es de este tipo. Aumenta suavemente la función de performance hasta un máximo y después cae rápidamente. Y eso se acordarán del curso de bioquímica. Uno grafica aquí una actividad por encima, esta es la típica curva que nos sirve. Y hay un montón de parámetros que nos pueden ayudar para estudiar la respuesta del organismo, como yo les decía, al cambio climático. Uno es la tolerancia al frío, que se llama la temperatura crítica mínima. La otra es la tolerancia al calor, la temperatura crítica máxima. Después, el rendimiento máximo. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser fitness, tasa de crecimiento poblacional, tasa metabólica, o la amplitud, la temperatura óptima, en fin. Esta curva nos puede enseñar mucho, decir muchas cosas sobre cómo pueden responder los organismos a condiciones que nos interesen. Entonces, performance es la palabra que nos interesa, o rendimiento. Y uno puede integrar esta curva.
¿Ok? Si aquí significa fitness, pongamos número de huevos que pone un ave o un insecto. Aquí uno integra esta curva entre el CT-min y el CT-max, ¿cierto? Donde que hacer función del fitness total entre estos dos límites, que es la temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿cierto? Y donde WTB es la relación entre el fitness y la temperatura del cuerpo, y PTB es la distribución de frecuencia de la temperatura del cuerpo. Uno puede integrar esta curva y saber cuál es la respuesta del organismo a las condiciones ambientales que nos interesan y que podemos manipular. ¿Ok? Y para mostrarle algunos resultados, entremos a mostrar cosas. Este es un paper que no es mío, o no es nuestro GRI, del 2008, de Deutsch, que está muy bueno, que es muy representativo. Acá está graficada el fitness relativo a diferentes temperaturas de insectos en un ambiente templado, que es la curva que está acá arriba, ¿ok? O en ambientes tropicales, que es la curva que está acá arriba. Y cuando los organismos que están en ambientes tropicales tienen mayor fitness que el que está en ambientes templados. Y el histograma que está acá son las condiciones, son los datos reales de los organismos, ¿ok? Los datos reales. Bueno, se simuló si aumenta la temperatura en un par de grados, si cambia un cambio en fitness al 2100, estos organismos, al estar acá, cerca de su óptimo, al aumentar la temperatura, la flechita se corre para allá, ¡pum!, van a caer el fitness, porque están de cerca de su óptimo. Por lo tanto, el fitness va a caer. En cambio, los que están en ambientes templados, al estar viviendo temperaturas más bajas, si aumenta la temperatura, va a aumentar su fitness, le va a ir mejor. Y esta es la predicción. En latitud cero, en ambiente tropical, la predicción es que el fitness, el éxito reproductivo, la sobrevivencia, cualquier atributo de esos, va a disminuir en las especies de los insectos de ambientes tropicales. En cambio, de ambientes templados le va a ir mejor. Es una predicción basada en datos del 2008. ¿Okay? Asumiendo un aumento en 2 grados Celsius de la temperatura, no más que eso, con datos de hoy. O sea, ¿nos sirve la curva? Sí nos sirve. ¿Nos permite hacer predicciones? Sí nos permite hacer predicciones. Y no hacer igual los cambios en biodiversidad en el planeta, no van a ser igual en función de diferentes localidades. Va a depender de estas condiciones, que son condiciones fisiológicas. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Puesto de otra forma. ¿Cuáles son los fundamentos que están detrás de estos límites térmicos? Acá está la curva de performance, está la temperatura. Supongamos que esta es la curva de performance para este pescadito que está acá. Si esta es la temperatura óptima a la cual está viviendo, ¿ok? Si aumenta la temperatura hacia allá, obviamente el performance va a caer, el rendimiento va a caer. ¿Ok? ¿Y qué hay detrás de eso? Bueno, están las causas próximas, que son las a nivel celular y molecular. ¿Cómo qué? Hay cambios en las tasas bioquímicas, van a aumentar las tasas de las reacciones bioquímicas simplemente por fenómenos termodinámicos, va a haber daño en membranas, va a haber daño oxidativo y va a haber un aumento en el daño en las proteínas que se van a denaturar, porque va a aumentar la temperatura. Esas son las causas próximas que le va a pasar a este organismo, a esta célula. ¿Y qué consecuencias últimas, causas últimas va a tener? Bueno, si hay daño en proteínas, si hay daño en las tasas bioquímicas, el organismo va a crecer menos, va a disminuir la reproducción y va a aumentar la mortalidad. Que es una predicción basada en estos fundamentos que estamos acá. De nuevo, basado en la aproximación de mirar este fenómeno en forma integral, en estos hilos invisibles, digamos, de que nos habla Nico Timberlake. Pero ¿cuáles son respuestas hipotéticas si los organismos no son rígidos, pueden cambiar, se pueden aclimatar? Entonces, ¿cuáles son las predicciones en ese caso? Si esta es la curva de un organismo, supongamos que aumenta la temperatura, bueno, a lo mejor los organismos pueden cambiar, como son plásticos, ¿cierto? Y la curva se puede correr a la derecha. Entonces, fue lo que se llama una aclimatación térmica, dado ¿por qué? Por mecanismos proximales, como qué? Como, por ejemplo, protección celular, protección de la función celular por lo que se llaman las proteínas de shock térmicos, y vamos a ver un poquito más adelante, ustedes saben de qué se trata eso, por aumento en ácidos grasos saturados, aumento en la densidad de mitocondria, cambio en sustratos de energía para para favorecer la sobrevivencia. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que se puede restaurar el fitness de los organismos. O sea, los organismos pueden, a través de mecanismos de aclimatación, esto es una hipótesis, ¿cierto?, compensar estos cambios corriéndose toda la curva hacia un lado.
¿Cuáles son las causas de eso? ¿Cómo? Bueno, con estos mecanismos. Por ejemplo, aumento en las proteínas chaperonas, que son las proteínas que están dentro de la célula, que mantienen la homeostasis celular. Les voy a mostrar ejemplos de eso. ¿Con consecuencia qué? En que se restaure la ecuación darwiniana, que en definitiva es lo que importa. Entonces, bueno, en el laboratorio ocupamos lo que nos dice este señor August Krog, un premio Nobel, que dependiendo de la pregunta, ¿cierto? Uno va a escoger el organismo que le permita contestar la pregunta. ¿Cuál es el organismo que más le interese contestar? ¿Ok? Y para eso, nosotros en el laboratorio hemos trabajado mucho tiempo con diferentes tipos de organismos. ¿Ok? Y en el último tiempo, principalmente usando drosófilas, diferentes, y chanchitos de tierra, tenebrios, pero también peces, lagartijas. Una vez trabajamos con plantas, pero no fue malito. No fue muy bien. Pero bueno, hemos hecho experimentos controlados de manipulación en el laboratorio. A lo mejor mis socios no eran buenos, experimentos controlados de manipulación, experimentos naturales que uno va y mide en el terreno, ¿cierto? Y no toca nada. Y experimentos de modelación matemática. Tipo de aproximaciones que uno puede usar. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer este análisis de nuevo a diferentes escalas, que ya le contaba. Análisis de performance, de atributos subordinados y atributos superiores. Y aquí, por ejemplo, análisis de estudios de bioquímica y biología celular, fisiología integrativa y conducta, historia de vida y fitness. Bueno, como le decía, ustedes no me conocen, pero yo toda la vida trabajé con vertebrados. Yo nunca tomé un curso de entomología en mi vida. O sea, así que no me hagan preguntas. ¿Se le ocurre hacer una pregunta de entomología que voy a hacer el ridículo más grande? Pero sé que existe una mosca que se llama Drosophila. Y esta Drosophila, bueno, ha sido un organismo ampliamente usado, ustedes lo saben, ¿cierto? Y hay un montón de premios Nobel que han hecho tremendo aporte. Muchas gracias. Que han hecho tremendo aporte usando como modelo de estudio a Drosophila. Pero no solamente Drosophila melanogaster, sino Drosophilas endémicas de Chile. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos experimentos en laboratorio, tenemos cámaras climáticas, donde podemos simular condiciones de cambio climático, cambio en temperatura, cambio en tasas de cambio térmicos, en variabilidad, en fin. Muchas gracias. ¿Ah? Y ahí tenemos las mosquitas, aquí tenemos las cámaras climáticas. Y les voy a mostrar algunos experimentos. Por ejemplo, acá tenemos diferentes condiciones experimentales en que uno puede, por ejemplo, mantener el organismo viviendo en un ambiente constante, sin varianza en temperatura promedio, sin cambio en la varianza de la temperatura, ni la temperatura promedio, hasta una condición extrema donde cambia la media y cambia la varianza. O sea, todas las combinaciones posibles. ¿Okay? Por ejemplo, este otro, cambio en varianza, pero temperatura promedio constante. Entonces puede hacer las preguntas, bueno, ¿qué es más importante? ¿Cambio en la varianza, cambio en la variabilidad climática, térmica en este caso, o cambio en promedio? ¿Okay? Y ver los resultados. Dejé mostrarle un primer grupo de resultados donde hay este experimento muy simple, donde mantenemos todo constante versus solamente cambio en varianza. ¿Okay? Y acá tenemos dos condiciones, que es la performance fisiológica en ambientes térmicos variables. Acá tenemos una respuesta de corto tiempo en adultos y una respuesta de largo tiempo desde que la mosca pone el huevo hasta que son adultos. Este experimento lo hizo la profesora Cavieres. ¿Cuáles son los resultados? Acá está la performance, que es la tasa metabólica y la temperatura en adultos aclimatados a 24 más menos 0, 24 más menos 4, 24 más menos 8 grados de variabilidad. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, aquí hay cero variabilidad versus máxima variabilidad. La curva baja y se ensancha. Y esto es relativamente inesperado, porque generalmente uno en fisiología le enseñan que están los organismos, los estenotérmicos y los euritérmicos, como fueran dos cosas separadas. Los estenotérmicos, ¿cierto?, son los que toleran poca variabilidad ambiental, o también puede ser estenoaninos, eurialinos también, de poca variabilidad salina o mucha variabilidad, y son como dos grupos casi taxonómicos. Y aquí lo que dijimos, oiga, estos ya son adultos, y estos adultos pueden transformarse de euritérmicos a estenotérmicos, ¿ok? Siendo ya adultos. O sea, ¿qué pasó?
teníamos un especialista que es la curva azul, ¿ok? Que cuando vivió en un ambiente muy variable, bajó su performance, bajó su rendimiento, pero se hizo más tolerante hacia los extremos CTmax y CTmin. Bajó su performance máximo, bajó su fitness, por ejemplo, que sea fitness, pero aumentó su tolerancia a los ambientes, es una por otra. O sea, se produce un trade-off, un compromiso entre la amplitud de la curva y el rendimiento máximo. Se hace más tolerante, pero disminuye su fitness o su rendimiento máximo. Estos resultados son una aclimatación durante todo el ciclo de vida de estas moscas, que están viviendo en un ambiente de 28 grados constante o 28 grados variable, y desde huevo hasta adulto, después cuando adultos se testearon a 28 grados constante y 28 grados variable. O sea, toda la vida viviendo ahí. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, este es el ambiente variable, 24, llegaba a 32, después llegaba a 24 y así durante todo el día, desde toda su vida. ¿Okay? Versus los azules, que es constante. La curva gris es 28 grados constante, la curva azul 28 grados variable. Si uno extrapola la curva, encuentra exactamente lo mismo. Que la curva de los animales que estaban toda su vida en su ambiente baja, se hace baja el rendimiento. Acá está graficado la capacidad de escape, un atributo conductual, ¿okay? De performance, en función de la temperatura. Pasa exactamente lo mismo. La curva baja y se hace más ancha en los animales que están viviendo en ambientes variables. Pero fíjense que aquí pasa algo interesante. La temperatura de tolerancia al calor parece ser una invariante, parece no cambiar. O sea, entre ambos no hay diferencia. Y esto no solamente lo encontramos nosotros en el laboratorio, o lo encontró bien Grisel en el laboratorio, sino que Morgan y colaboradores publicaron un artículo en PNAS en que indican en el título del paper es bien bonito, porque muestra un bajo potencial de rescate evolutivo frente al cambio climático en especies tropicales. Y muestra que a pesar de que ponen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones viviendo, aumentando la temperatura, un aumento de la temperatura alta, su CTmax, su tolerancia al calor no cambia. O sea, no hay una respuesta evolutiva al cambio. Parece haber una restricción, una invariante en ese atributo fisiológico. Lo cual no es una buena noticia. O sea, esto está en contra de la hipótesis de aclimatación que le mostraba yo. ¿Qué encontramos nosotros con lagartija? Sí. No te emociones. Mira, tenemos 3 especies de lagartija. Lo leemos Bergeri, lo leemos Belli y lo leemos Schroeder. Y como siempre cambia lo que leemos, yo ya no sé cómo se llamarán ahora. Pero bueno, encontramos lo mismo, que la tolerancia al frío está asociada con los rangos de distribución de estos 3 liolaemos. ¿Ok? Pero la tolerancia al calor no cambia. Parece ser un atributo súper conservado, con baja potencial de rescate evolutivo a esas condiciones. Es una mala señal. ¿Por qué? Porque esto parece ser más bien, estamos hablando aquí de física, ¿no? De respuestas físicas, de naturación de proteínas, de respuestas termodinámicas, que no se pueden cambiar. El lado del frío uno no puede cambiar más. Pues los organismos se pueden aclimatar más a condiciones de frío, pero condiciones de calor son más rígidas. De hecho, muchos experimentos uno puede hacer en el laboratorio cuando trabaja con calor, cuando un animal entra en hipertermia, es súper difícil sacarlo de hipertermia. Es súper difícil. Y los organismos se mueren. En cambio, si está en el frío y está en hipotermia, uno lo puede sacar, le pone al lado lo calienta un poco y lo saca de la hipotermia. Es mucho más fácil. Vean ustedes, acá está graficado un total de no dice. Bueno, sí, 254 individuos de Liolaemus, de lagartijas, donde se midió el CTmin, o sea, tolerancia al frío, y CTmax, tolerancia al calor. Y esta es la varianza. En términos de variabilidad en la tolerancia al frío hay 8,3 grados, en cambio en tolerancia al calor es 1 grado. Entonces, prácticamente no hay variabilidad. Independientemente del lugar del rango de distribución, hay una constancia, una invarianza en este atributo fisiológico, que parece ser una muy mala señal en términos de rescate evolutivo de estas condiciones. ¿Qué es esto? Chanchito de tierra. ¿Qué encontramos? Esto es la temperatura, la máxima, la tolerancia al calor aquí, y la tolerancia al frío aquí, versus la temperatura
del ambiente. Aquí está la mínima, la máxima y la media. Temperatura del ambiente de las cuales ellos venían. ¿Ok? Son diferentes poblaciones. Ven ustedes, no hay relación entre la temperatura del ambiente y la temperatura crítica máxima, entre la tolerancia al calor, lo cual apoya todo lo anterior. Estos son chanchitos de tierra, nosotros estamos hablando de vertebrados, invertebrados, en fin. De hecho, con plantas ocurre exactamente lo mismo, midiendo fotosíntesis. ¿Y qué pasa con la tolerancia al frío? Hay una relación positiva y significativa, es decir, los organismos de ambientes más fríos toleran mejor el frío que los organismos de ambientes más cálidos. ¿Cómo hace uno esos experimentos? Es la típica pregunta, ¿pero cómo lo hicieron? Esto se hace de forma instantánea. Pero hay un punto que se llama el tiempo de muerte térmica, que es cuánto tiempo me voy a demorar en que yo me muera. O sea, hay una variable aquí que no se había considerado durante mucho tiempo, que es T, el tiempo de exposición. ¿Ok? Y esto lo hizo un colega, Enrico Resende, con otros colegas españoles, que encontraron que el tiempo tiene mucho que ver en cuánto tiempo está expuesto a esa condición. Y tiene que ver con el rango de distribución. Aquí hay, qué sé yo, aquí hay insectos, bivalvos, peces. Y ven ustedes, un organismo de un ambiente particular cualquiera, a los 10 minutos tolera 15 grados. En cambio, a los 10 minutos tolera 40, cerca de 40 grados. O sea, y aquí, cualquiera de estos gráficos se leen igual. Es decir, el tiempo que un organismo está expuesto a una condición ambiental particular nos puede decir cuánto puede tolerar. Cual parece perogrullo, que si como uno se nos ocurrió hacerlo esto antes. Es evidente, ¿no? No es lo mismo que yo esté un minuto al calor que esté media hora al calor. Y eso es una variable que hay que incorporar en estos estudios. ¿Cuánto tiempo está expuesto? ¿Ok? Estas son varias especies de drosófilas que encontramos exactamente lo mismo. Bien, Drosophila suboscura, Drosophila immigrans, que son las curvas estas que están acá abajo, son de ambiente frío. Drosophila simulans y hidei, que son de ambientes cálidos, supongamos a 37 grados aguantan 10 minutos de ambiente frío, en cambio el ambiente cálido puede aguantar una hora. O sea, el tiempo tiene mucho que ver. Tenemos que mirar los fenómenos no solamente en función de la variable ecológica, sino en función de la variable temporal, de término de exposición, mirar el fenómeno con un reloj en el ojo. Entonces, en términos de conclusión, tenemos que, en función de esta famosa curva, uno puede tener dos tipos de respuesta en función de cambios ambientales. Pero interesantemente, cambios ambientales que no son estáticos, sino que son dinámicos, que pueden cambiar tanto en adultos como también durante la ontogenia y en función de cuánto tiempo de exposición están los organismos. Entonces, en función de eso, vamos a tener una respuesta especialista, que es de una respuesta, por ejemplo, organismos viviendo en ambientes de baja variabilidad, o la respuesta del generalista, que es donde el performance máximo es menor, pero las tolerancias son mayores. ¿Ok? Lo que sí, esta parte de acá, no, la parte de tolerancia al calor, todavía sigue siendo bastante incógnita, porque hay resultados que todavía van para todos lados. Algunos muestran que hay una cierta invarianza y hay un constraint, una restricción, pero otros dicen que no, que puede cambiar. ¿Ok? Pero sí, los organismos son plásticos. Y eso sí, aquí la biodiversidad desaparece. No, hay momentos. Los organismos pueden cambiar y pueden haber cambios en la tolerancia del organismo. Entonces hicimos un análisis de diferentes escalas, ¿cierto? Estamos viendo el performance, pero veamos los atributos subordinados que están en esta escala. El cómo se explica lo que observamos en organismos completos. ¿Ok? O sea, insisto, estamos viendo el performance, estamos viendo esto. Pero detrás del performance cuáles son las causas próximas que nos explican lo que estamos observando. Pueden ser muchas, pero veamos algunas. ¿Cuáles son buenos candidatos a mirar eso? Bueno, las proteínas test térmicos. Si ustedes las explicaciones moleculares o celulares, ¿cuáles son las proteínas test térmicos? Son estas proteínas que están en HSP, que es una familia de proteínas que se descubrieron por estrés térmicos, como el estrés térmico, pero además tiene que ver con estrés de muchas otras cosas. ¿Okay? Pero al principio fueron descubiertas como proteínas estrés térmicos. Y son unas proteinotas grandes que se encargan de mantener la homeostasis celular, ¿okay? Que las células funcionen bien. Entonces, si se llega a denaturar una proteína, se desarma, ¿cierto?
se despliega la proteína, las heat shock proteins que están en el citoplasma o se sintetizan, las toman, gastan mucho ATP y las vuelven a doblar y las vuelven a transformar en su estructura cuaternaria o estructura terciaria y las recuperan. ¿Ok? Entonces uno dice, entonces detrás de estas respuestas en que los organismos puedan tolerar estas condiciones, esta puede ser la causa próxima que las explique. Y resulta que observamos nosotros, trabajando con chinitas, que los genes que codifican las HCP, esta familia de proteínas, se sobreexpresan en presencia de estrés térmico. Y aquí está la expresión de la HCP70, como decía, hay varios tipos de proteínas HCP. En chinitas viviendo en un ambiente de alta variabilidad, ¡pum!, se sobreexpresan estos genes. Y no hay diferencia entre viviendo en 0 variabilidad o 4 grados de variabilidad, no hay ninguna diferencia. Pero cuando la variabilidad aumenta mucho, se sobreexpresa. ¿Qué explica esto? Lo que observamos ahí. ¿Qué es esto? Esto es la integral de la curva de metabolismo de organismos viviendo en un ambiente de 0, 4 u 8 grados de variabilidad. Esta es la tasa metabólica. Tasa metabólica que indica qué es eso, gasto de energía. Es un costo de estar vivo. ¿Y qué pasa? Cuando están viviendo en un ambiente de alta variabilidad, aumenta la tasa metabólica, pero aumenta un costo. ¿Por qué aumenta el costo? ¿Será que es un costo de mantenerse vivo? Bueno, les recuerdo, yo no me acordaba, tuve que leerme Leninger, y resulta que el costo de la síntesis de proteínas es casi el 30 al 50% del consumo de energía celular. 30-50% del consumo de energía celular va hacia la síntesis de proteínas. Y esta es una proteína que te permite estar vivo. Es un costo de estar vivo. ¿Ok? Es caro, pero estás vivo. ¿Ok? Y para ponerle más pelo a la sopa, si miramos otras respuestas otra respuesta mínima del costo de estar vivo, que es la respuesta inmunológica, esto hizo Tamara Catalán, acá se midió un marcador, ¿cierto?, de respuesta inmunológica que se llama tirosina fenoloxidasa, como una respuesta de defensa, de respuesta inmune de estos tenebrios bólitos de larvas. ¿Y qué observamos? Que cuando hay organismos viviendo en 8 grados de variabilidad, aumenta la actividad de la respuesta inmune. Que cuesta el costo inmune, cuesta eso. Y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un estrés ambiental. ¿Okay? Estrés, ecología y evolución van de la mano. ¿Ok? Y probablemente la fuerza, esto ya se sabe hace mucho tiempo, que la fuerza detrás de los procesos de adaptación y evolución está el estrés. ¿Ok? Las presiones ambientales, que se llaman estrés. Y en este caso durante muchos años le echaba broma a los fisiólogos vegetales, que para los fisiólogos vegetales todo es estrés. ¿Se han dado cuenta, no? Siempre hablan de estrés, siempre no, la condición ambiental siempre es estrés ambiental. Y Luis Corcuera, que fue nuestro profesor de fisiología vegetal con Lloyd, saben que tenían razón. Así que me como mis palabras, me como el güey por los cachos. Efectivamente, generan estrés, porque el estrés lo estamos midiendo. ¿Okay? Y estrés ambiental, ¿qué hace? Bueno, aumenta las proteínas de estrés térmico, de shock térmico, ¿cierto? Y esto genera un alto gasto de energía, porque estas proteínas son caras de producir. Por otro lado, tenemos una respuesta inmune, que son las moléculas de adhesión, las citoquinas, las quimoquinas, ¿cierto? Famosa respuesta autoinmune, que sabremos eso con el COVID, ¿ok? Se activa las células dendríticas y aparece la respuesta inmune. Pero resulta que sintetizar esto es caro. Y nosotros lo medimos. ¿Dónde lo medimos? Ahí lo medimos. Es el costo de estar vivo en ambientes variables. Cost of living le llaman los gringos. Entonces, como una mirada general de esto, tenemos que los ectotermos que se desarrollan y se aclimatan en ambientes variables pueden mejorar, gracias, su tolerancia térmica, o sea, se pueden salvar, pero con un alto costo energético de mantención. ¿Quién paga la cuenta? ¿Cuánto vale esa cuenta? Las causas próximas nos dicen que sí.
aumenta el costo de estar vivo, aumenta el gasto de energía. La cuenta es alta. Pero ¿cuáles son las causas últimas? Sabemos, ¿cierto?, que el performance cambia, sabemos que los atributos subordinados cambian y que esto tiene un costo, y un costo que lo medimos. ¿Okay? Aumenta el costo de estar vivo. Pero estar vivo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con lo que importa? ¿Qué pasa con el éxito reproductivo? ¿Qué pasa con el fitness? ¿Qué pasa con la ecuación darwiniana? ¿Qué pasa con la reproducción? Entonces tenemos que conocer los límites. ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, les recuerdo estos experimentos, los diferentes escenarios que tenemos con nuestras lindas cámaras climáticas. Resulta que acá tenemos graficado la sobrevivencia de drosófilas bajo diferentes condiciones. Ambiente constante, cero varianza. No es diferente de ambiente constante y varianza constante. No es diferente de media cambiante y varianza cero. No es diferente de media cambiante y varianza constante. Pero sí estos ambientes cuando hay varianza cambiante. O sea, cuando los ambientes son... Sí, sí, en el mismo lugar. O sea, animales viviendo en ese lugar, ¿cuántos sobrevivían cuando estaban en esas condiciones? No hay experimentos... No. En este ambiente, los animales que viven en ambientes variables, la sobrevivencia cae significativamente. Acá no hay diferencia, le iba bien. ¿Cómo le iba bien? ¿Cuáles son las causas próximas? Todo lo que vimos. La heat shock, bla, 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 bla. Le iba bien, gastaba energía, pero el organismo le iba bien cuando el ambiente es constante y cuando la varianza es constante. Pero si la varianza es impredecible, tenemos problemas de sobrevivencia. Los organismos no son capaces de leer las condiciones ambientales, de adelantarse a las condiciones ambientales. El gasto reflejado en mantenerse vivo se refleja en definitiva en un costo de mantención, en un costo de sobrevivencia, perdón. ¿Ok? No solamente eso. Acá está la tasa de crecimiento del chanchito de tierra. Estos dos son mellizos. Solamente que el grande vivía en un ambiente con 0 variabilidad y el chico en un ambiente con 8 grados de variabilidad. O sea, la historia de vida demuestra que este organismo gastó toda su energía en mantenerse vivo, pero no creció. Esto se llama principio de asignación de recursos de Fisher. O no dicen de Cody, pero en realidad no fue Cody, fue Fisher. El mismo Fisher de la F de Fisher de la NOAA. Que hizo todo. No dejó nada pase para el resto. Desgraciado. Un bruto, inteligente. Bueno, fue Fisher el que creó el principio de asignación de recursos y claro, se gastó toda la energía, el costo de estar vivo, está vivo, pero no creció, quedó chiquitito. ¿Ok? Y con 0 ambiente variable, se mantuvo vivo, pero asignó energía a crecimiento. Entonces, de nuevo, tenemos análisis de diferentes escalas. Vemos los performance, los atributos subordinados y los ambientes vivos aquí, fitness, pero ¿qué pasa si ahora estamos viendo individuos, ¿cierto? Estamos viendo individuos. Pero ¿qué pasa si ahora vamos más allá y vemos una población? Una población de moscas, ¿ok? Vamos a nivel poblacional, porque si esto es coherente, uno debería ver cambios ecológicos, como el esquema que les mostré. Cambios genéticos no me piden, que todavía no hemos hecho nada. ¿Okay? Cambios poblacionales. Y aquí tenemos moscas pidiendo su tubo de ensayo y está la curva de crecimiento poblacional de las moscas. ¿Ok? Acá está el tamaño de la población y aquí está graficado el Rmax, es decir, el punto de crecimiento máximo. Vean un ambiente, 24 grados constante, 24 grados variable. Y es coherente. Las moscas viviendo en un ambiente variable, la tasa de crecimiento de la población completa es menor. El Rmax, este parámetro, ¿cierto? Desde el punto de crecimiento máximo, es menor. Afortunadamente. Esto muestra que aquí hay cierta coherencia. Entonces tenemos un análisis de diferentes escalas de nuevo. Y esto es lo que quiero insistir. No, pues yo soy ecólogo, yo trabajo aquí nomás. Bueno, si la pregunta es interesante, puedo trabajar acá, puedo trabajar acá, puedo trabajar a nivel subatómico, ¿qué importa? Si no lo sé hacer, conversaré con quien sepa. O aprenderé. ¿Ok? Pero esto es el análisis que yo les quiero mostrar como aproximación para hacer los estudios que interesan. De ahí que hablamos de la biología integrativa y los
los hilos invisibles, que uno de repente no los ve, pero están ahí. Pues es porque lo que pasa aquí depende de lo que pasó aquí, y lo que pasa aquí depende de lo que hace aquí, y lo que pasa aquí tiene consecuencias en lo que pasa acá. ¿Ok? Todo no está separado. ¿Ok? Entonces, esta figura bien bonita, en ese paper que está ahí, entonces tenemos los animales, en este caso los insectos, viviendo en condiciones ambientales con extremos de calor. Ahí hay filtros ambientales. Entonces, los organismos, los insectos, de alguna forma pueden tamponear esto, pueden actuar como un buffer, ¿cierto? A través de termorregulación conductual, regular la temperatura corporal a través de la conducta. Se pueden aclimatar, vimos que sí. Hay variación ontogenética, vimos que sí. ¿Puede haber adaptación evolutiva? Sí. No lo estamos haciendo, pero la vida lo hace. Y la red la red compleja de interacción ecológica es un temazo súper complicado. Hay una chica trabajando en el laboratorio actualmente, María José Orellana, que se metió en ese problema y no sé cómo va a salir. Bueno, y tenemos los impactos a nivel individual, por ejemplo, sobre la homeostasis fisiológica, el desarrollo y la reproducción en el fitness. Sí, sí, lo demostramos. A nivel poblacional, bueno, al menos sobre la tasa de crecimiento intrínseco. A nivel comunitario no tenemos nada. Si alguien está interesado, no hay nada. Piénselo 2 veces. Ahora, estamos trabajando, tenemos nuestras preguntas, tenemos todo clarito, se ve todo bonito, funciona en el laboratorio. Estamos en una cámara climática donde, ¿qué cambiamos? La temperatura. Comida ad libitum. Lo único que cambió fue la temperatura. Tienen agua, cambia la temperatura, manejamos todas las variables. Pero el mundo real es diferente. Estos aquí son amigos. Y en el mundo real no. Solo hay que comer. ¿Okay? Entonces aquí tenemos controladas las variables. Y aquí no tenemos controladas las variables. Entonces, ¿qué hicimos? Con Sergio Navarrete y con Randy Finke, estudiamos unos choritos en un ambiente variable. Porque ya sabemos un ambiente variable. Que es el intermareal rocoso. ¿Ok? Estudiamos choritos, perumitilus. Hicimos el presupuesto calórico, la física ecológica, el balance calórico, intercambio de calor por radiación, conducción, convección, evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos datos climáticos reales ahí en el intermareal. Tenemos nuestras ecuaciones de balance calórico. Esto es transferencia de calor por radiación, transferencia de calor por radiación también. Esto es por radiación del sol, esto es por conducción, esto es por convección, evaporación. Todas las vías de transferencia de calor de los choritos, ¿ok? Para predecir el cambio de la temperatura del cuerpo. Delta dB es la temperatura del cuerpo, dados cambios climáticos reales hoy. Hoy, ¿eh? Esos son los datos, ven ustedes. Meses del año, diferentes simulaciones en función de los datos climáticos hoy y la temperatura del cuerpo. Resulta que tenemos datos que de repente pueden llegar a cerca de 40, 39 grados. ¿Ok? Eventos cortos de 39 grados. Olas de calor de 39 grados, hoy por hoy. Más, podemos medir lo que se llama las condiciones energéticas, la carga de hilatos, ¿okay? Que es el estado energético instantáneo de los organismos, que no es otra cosa que el ATP, más medio ADP, más ATP, más ADP, más AMP. Y hay un índice que va bajo 0,5, significa que están en unas pésimas condiciones los organismos, y que aunque mejoren las condiciones ambientales, no se van a recuperar, en términos energéticos. ¿Okay? Entre un valor de 0,5 y 0,7, los organismos están en un ambiente que está complicado, pero si mejoran las condiciones ambientales se van a recuperar. Entre 0,8 y 0,9 no están estresados para nada, están súper bien. Los valores hoy muestran que en verano los organismos están súper bien, y en invierno los organismos están súper bien, y en verano están en esta condición. Es decir, si bien en verano hay olas de calor, se pueden llegar a recuperar los individuos, ¿ok? Es decir, en términos energéticos, hoy por hoy los organismos no están tan mal, bajo las condiciones que hemos observado. La pregunta, ¿se están viviendo en el límite estos organismos? Hoy, las predicciones de cambio climático del IPCC muestran que sí. Dice que están viviendo el límite. ¿Ok? Entonces, hacemos un análisis a diferentes escalas.
miramos en la carga de nilatos, que nos muestra que los organismos hoy por hoy no están tan complicados en términos de estado de salud energético, la salud ambiental del organismo. En términos de rendimiento, hay eventos de temperatura alta que sí podrían complicar a los organismos, pero para que esto llegue a grandes extinciones, aparentemente no. Pero ¿qué pasa con los atributos superiores? ¿Qué pasa con los atributos ecológicos, por ejemplo, de historia de vida? Pues son experimentos de mortalidad de organismos a 36, 39, 43. Bueno, olvídense los 36, no les pasa nada en el tiempo. La mortalidad, bueno, eso probablemente ya estaban muertos. Pero a 39 grados, a los 120 minutos ya la mitad de la población se muere. El 50% de la población se muere a los 120 minutos. Y hay eventos de temperatura alta que sí se están registrando hoy, que podría llevar a este hecho. Y a los 43, olvidemos, no, a los 43 ya a los 90 minutos se murió la población 40, y no es tan alto, temperaturas promedio. ¿Sí? Entonces, hay una cierta señal que a niveles superiores de organización, probablemente estos eventos de extrema calor puede llevar a ciertos grados de mortalidad en estos organismos modelos, en un ambiente que sí son muy variables. ¿Y por qué son muy variables? Aquí este esquema es de Castilla, o Carlos Castilla, ¿cierto? Los piromitilos purpuratos son presas de los locos e interactúan con los cirripedios, con las algas, con las lapas, y si colapsa esta población de choritos, que son presas de estos organismos, puede colapsar la comunidad completa. Se puede generar un colapso comunitario completo. Entonces, la escala hacia donde sabemos muy poco que esto puede llegar. ¿Esto es mito o realidad? ¿Hay datos? Estoy especulando. No estoy especulando. Junio del 2019, en California, los olas de calor cocinaron los choritos en sus conchas en la playa de California. O sea, fueron olas de calor que se murieron, mortalidades masivas. Se fueron cocinados en su propia concha los choritos. Esto fue en 2019, hace poco. ¿Fue un evento casual? No. Febrero de 2020. Nueva Zelanda. Cientos de choritos se cocinaron por horas de calor en las playas de Nueva Zelanda. Hoy. Oh, no, ayer, 2020. ¿Solo ectotermos? ¿Esto pasa solo con ectotermos? No. Aves, murciélagos en Sudáfrica. Grandes mortalidades también por olas de calor. Es decir, los organismos pueden compensar, pero hay un cierto límite. Keep calm y hay que conocer los límites. ¿Okay? Entonces, cuando nos interesan conocer los cambios, el paisaje térmico de los organismos, ¿qué necesitamos? Conocer qué tan cerca de sus límites están los organismos en la naturaleza. Cualquier organismo da exactamente igual. Comprender cómo los organismos responden a un aumento en temperatura, en promedio, en varianza. Conocer la tasa a la cual los organismos son capaces de aclimatarse o no. ¿Ok? Tanto a nivel molecular, fisiológico, como su sensibilidad en atributos de historia de vida. Las causas próximas a la causa última. Hacer comparaciones apropiadas. No podemos comparar peras con manzanas. Pues eso es súper importante, no tengo que repetirlo. Y lo otro, claramente, los hilos invisibles de naturaleza y la biología integrativa no la puede hacer una sola persona. Por eso necesitamos colaboración, sin duda. Hay que colaborar y trabajar entre todos. Y este es mi sueño. Y esto es para ustedes. Ahí dice biología integrativa, pues hablamos de biología. ¿Okay? ¿Cuáles son si uno se pregunta cuáles son los grandes problemas de la biología hoy? Bueno, tenemos que conocer los procesos evolutivos fundamentales. Yo transmito todo el rato con eso. Bueno, vayan a preguntarle a un biólogo molecular si sabe evolución o si conoce, si leyó El origen de la especie alguna vez. Son biólogos, ¿no? Cambio global es un problema que todos deberíamos tener. ¿Qué más? Un tema de biología. Una salud, el concepto de una salud. Estamos hablando de salud humana, salud animal y salud ambiental. Tenemos nuevos desafíos en vivir entre estabilidad y cambio. Tenemos que interactuar con otras áreas de la ciencia o de los profesionales. Matemática, ingeniería y otros. ¿Por qué? Porque nos pueden entregar soluciones bioinspiradas, nuevas tecnologías, nuevos algoritmos. Esto nos puede llevar a modelos y predicciones y soluciones frente a los problemas de nuestro interés.
Y eso significa que tenemos nuevos desafíos. ¿Y cómo logramos atacar esos nuevos desafíos? Bueno, conversando con centros, con científicos locales, visitantes, simposios, talleres, para retroalimentarnos y tratar de resolver los problemas de una forma más global de lo que lo hacemos nosotros y no encerrados. ¿Cómo? Colaborando. Siempre fuimos formados para competir. Mi generación al menos. Cada uno en su metro cuadrado, competir, competir, competir. Not anymore. No vamos a llegar a ninguna parte, eso ya está demostrado. La colaboración es la que va a permitir que resolvamos problemas que son mayores. Por ejemplo, para una nueva generación de científicos que son ustedes. Conmigo ya pasó la vieja. Y con varios de los que están aquí también. Pero si ustedes no colaboran entre ustedes, van a hacer más de lo mismo. Y más de lo mismo, nosotros somos mejores. No nos van a ganar. Entonces, si queremos hacer una biología integrativa y conocer, despejar los hilos, ¿cierto?, invisibles de la naturaleza, no nos olvidemos que los hilos invisibles son las amarras más fuertes. Y este señor algo sabía. Solamente tenemos que saber dónde están y descubrirlos. Y atacarlos y conversar entre nosotros. Agradecer a mi gente. ¿Dónde estáis? Ahí está. Y a todos quienes, el billetón, ¿no? Para que vamos a trabajar. Le agradezco a todos ustedes por la invitación nuevamente, Enrique, a usted, decana, y muchas gracias.